Bendiciones. Recibe un caluroso saludo. Siempre será mi oración, mi anhelo, mi deseo, verte prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy estamos viendo una secuencia, palabras que bendicen. ¿Por qué? Porque delante de Dios vamos a ser, juzgados, analizados por todo lo que nosotros hayamos declarado, decretado, o de lo que nuestro corazón confiesa por medio de nuestra boca. Bueno, ahí donde estás, acompáñame y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, mi Padre, que seas tú quien dirija, quien gobierne este discipulado y sean tus palabras las que nos convenzan de todo, Padre. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado viendo nada menos que este tema acerca de el fruto de la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras que bendicen. ¿Y por qué tan importante? Porque vamos a hallar en la Escritura que de lo que nosotros emitamos es prácticamente de lo que nosotros somos, hemos creído. Casi como, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo te diría, dime qué dices y te diré qué crees. Entonces, de esa manera, hoy vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? En Mateo 12:36 dice de esta manera: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué duro el ser condenado por no haber corregido nuestra forma de hablar. Yo diría nuestra forma de decretar, declarar, porque en nuestra boca definitivamente hay poder. Realmente lo que tú dices puedes dar vida o puedes dar muerte. En Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Y en Santiago 3:10 nos dice que no puede ser que de la misma boca proceda bendición y maldición. Es más, hermanos, esto no debe ser así. Y yo te vengo hoy a decir, definitivamente, esto no puede ser así. Nuestra forma de representar lo que creemos se evidencia por nuestra conducta, nuestra forma de movernos, de hacer las cosas. Pero esto refleja mucho de lo que hablamos también. Y hoy yo quiero seguir sembrando en tu corazón ese deseo de corregir algunos principios de lo que nosotros decimos. ¡Ay, se me chispoteó! Y lo dije sin querer, queriendo. No, debemos de tener ese dominio para poder corregir, para poder gobernar todo lo que nosotros decretamos o declaramos. Porque no puede ser. Pablo mismo decía que nuestra boca, con ella podemos bendecir a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres, dice Santiago 3:9, que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y agua amarga, dice? Pues definitivamente no puede ser así, o no debiera de ser
así, ¿verdad? Sí, pastor, pero es que a mí se me escapan esas palabras. O se me escapa, sí, pero es porque debemos de, como yo le llamo, como entrenar, disciplinar a nuestra forma de pensar. Yo no quiero que hoy, ahora en adelante, cuando tú digas algo vano, tú empieces a golpearte la boca, los labios. ¿Qué culpa tienen tus labios? ¿Qué culpa tiene tus labios de lo que tú crees? Realmente no debiera de ser así. Debiéramos nosotros de mejor empezar a meditar cada expresión que tengamos. Sabes que bien dice la Escritura que como joyas, como hermosos, como piezas de plata, son los dichos dados como conviene, dados en el momento correcto, en el momento oportuno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada vez que vas a decir algo, me tengo que detener y ¿será que lo que voy a decir es una fuente de bendición? Si no, mejor diríamos, chitón boca, diríamos, quédate callado, que es lo mejor. Bueno, entonces, hoy voy a repasar, pues, los dichos que debiéramos de decir como bendición. Si tú no lograste participar en los últimos 2 discipulados, te animo. Hoy estamos viendo la parte 3 de esta serie. Pero en la parte 1 y la parte 2 vimos cómo emitir palabras agradables, llenas de gracia, de salud, de paz y verdad, de vida, salvación, justicia, exhortación, palabras de testimonio, de reconciliación, de sabiduría y conocimiento, perseverancia, de fe, poder, verdad y cordura. Sí, pero es que ahí no habla de aspectos, palabras espirituales. No, aquí no se trata de que tú salgas con una corona a la calle diciendo yo soy de tal religión, yo soy de Cristo, mírenme, no. Sino lo que trata de decir el autor, incluso el Espíritu, lo que trata de poner el Espíritu Santo en nosotros es que tu conducta, tu forma de expresar delaten que tú eres un creyente. A mí me pasa varias veces, llego a algunos lugares y me dicen, usted es cristiano. ¿Y por qué? Les digo yo. Y me empiezan a decir algunas características. Entonces yo digo, seguramente alguna palabra se me escapó, ¿verdad? Bueno, pero hoy vamos a ver otro tipo de palabras que debiéramos de controlar. Y estas son las palabras que maldicen. Acuérdense que hablamos palabras de bendición y palabras de maldición. Y entre estas vamos a ver palabras groseras, palabras que corrompen, palabras vanas. Bueno, ese es el verso que vimos. Palabras lisonjeras o de adulación, de odio, maliciosas, de mentira, blasfemias, ociosas, destructoras, arrogantes, infladas, de execración. ¿Y eso qué? ¿Se come? No, ahí, cuando lleguemos en su oportunidad lo vamos a comprender. Prófanas y palabras de calumnia. Bueno, entonces, listo. No se levante de su asiento, o si está escuchándome en algún lugar, en algún medio, ponga toda atención. Siempre yo les digo a las personas, escriba, porque no hay como poder retener. ¿Sabe por qué el Señor hablaba siempre del término recuerda? ¿Sabes? El Padre muchas veces hacía ver, daba esta expresión, recuerda esto. Y una forma de provocar que la gente recordara era, escriba. Y por eso es que existe el término filactelia. ¿Qué es eso de filactelias? Bueno, que él le decía a los líderes, sacerdotes del Antiguo Testamento, escriban las promesas de Dios, escriban los estatutos del Padre en pedazos de tela, así escritos, y estos se los bordan, los amarran, los atan junto a ustedes. Entonces muchos lo que hacían eran
los tenían atados al cinto, como si los tuvieran en el cinturón. Y ahí estaba el montón de filactelias o tiritas, pero esas lo que contenían eran promesas de Dios. Obviamente, el Padre, creo yo, que no les decía que le escribieran como parte de un rito religioso, no, sino lo más lindo es que lo podamos escribir en el corazón, para que ahí permanezca y que eso pueda salir en determinado momento. Entonces, yo siempre le digo a la gente, escribe lo que escuchas. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes recordar y hacer memoria. Por eso existen los libros memoriales, para traer a memoria lo que Dios nos enseña. Bueno, entonces miremos la número 1 de las palabras que no debiéramos de decir, ¿verdad? Entonces, comenzamos con las palabras groseras, ¿verdad? Entonces dice Colosenses capítulo 3, verso 8, de esta manera. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. ¿Sabes? Lo vamos a leer ahora en otra versión, que es la Biblia de América. La anterior era la Biblia de las Américas, ahora esta es otra traducción, pero más parafraseada se llama. Y dice así: pero ahora abandonen también todo esto. Aparten de ustedes todo lo que sea ira, indignación, malicia, injurias o palabras groseras. Es curioso porque yo creo que el que tiene ira, o el que está indignado, o el que de sí es malo, tiene en su corazón cosas malas, o el que se siente injuriado, calumniado, ellos, si no tienen una sanidad, van a expresar o van a reflejar lo que hay en su corazón, generalmente con palabras de este tipo que podríamos ser groseras. Una palabra grosera no solo es una mala palabra, porque usted dirá, sí, yo no digo más malas palabras. No, una palabra grosera es tal vez una ofensa, un sarcasmo, que usted declare sobre alguna persona. Sarcasmos que salen de un corazón herido, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente, eso se vuelve algo grosero, ¿verdad? Las mujeres tienden a decir, no seas grosero, ¿verdad? Bueno, pero es una palabra, yo diría, muy fuerte. De ahí esto, pues, me lleva a otro verso que dice en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, de esta manera: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, que no son apropiadas, sino más bien en acciones de gracias, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, versos 3 y 4. Muy parecido al verso anterior que Pablo declaró a los de Colosenses, pero curioso porque Colosa era una ciudad muy distante de Éfeso, y seguramente Pablo encontró que ambos tenían la cola machucada con ese tipo de expresarse, ¿verdad? Pero aquí él va más allá, porque él dice: ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, ni cosas como estas que deberían de decir, porque eso no corresponde a los santos. Y es curioso porque cuando utiliza aquí la palabra santo, no significa que sea una persona que ya está en el cielo, porque a veces se nos enseña que los santos son los que ya murieron,
y que están con su aureola, su coronita y sus alitas. No, el santo es como el Padre, bueno, la Escritura nos menciona que deberíamos de conducirnos en esta tierra, en santidad. Pero, ¿cómo, pastor? Si aquí nos podemos contaminar, rápidamente podemos bajarnos de ese estado, ¿verdad? O de ese estrado, ¿verdad? Pero eso es lo lindo del Espíritu Santo y lo lindo de Jesucristo. Porque si tú has hecho algo indebido o has declarado algo indebido, tú puedes después apartarte y decirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a poder corregir mi forma de expresar, decretar o hablar. ¿Por qué? Porque realmente nuestra forma de hablar puede contaminar. O esta es una palabra que puede corromper, ¿verdad? Dice 2 Timoteo, capítulo 2, 16, 17, de esta manera. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas, o sea, los que acostumbran a hablar de esa manera, palabras que no tienen fruto, que no tienen sentido, sino que hablan por hablar, conducirán más y más a la impiedad. Entonces eso es como el que está cavando un agujero y se da cuenta de que no está satisfecho con lo que cava y quiere seguir cavando. Igual es el que se acostumbra, dice aquí, el que de alguna manera está dado a hablar de esa manera, se da cuenta, no, nadie me dice lo contrario, nadie me corrige, nadie me dice que estoy malo, al contrario, pareciera que mi forma de conducirme le agrada a otros. Entonces eso se extiende, se corrompe y su palabra se extenderá como gangrena. O sea que otros empiezan a corromperse o a contaminarse de la misma manera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidarnos porque esto es como el fruto de la raíz de amargura. Porque el que tiene una amargura en el corazón tiende a corromper, y una forma de corromper es por la forma que habla a los demás. Así lo dice Hebreos capítulo 12, verso, me parece que es el 5, ¿verdad? Entonces, después menciona, aquí hace ver en este verso que habían dos personajes que Pablo dice, tengan cuidado, de Himeneo y Fileto. Porque estos, cada vez que abren el pico, contaminan, corrompen y en lugar de bendecir, solo hacen algo que no es indebido. El problema de lo que contamina o lo corrompe es que logra engañar o cambiar a otras personas en su forma de creer. Le voy a contar el ejemplo de que con sus palabras logró levantar una traición tremenda. Aquí le voy a hablar de una de las experiencias en la vida de David, el rey, que él murió inclusive con ese dolor en el corazón. Y nada menos que fue la traición de su hijo Absalón. Y todo comenzó también porque su padre no corrigió a uno de sus hijos que violó a una hermana en carne de Absalón que se llamaba Tamar. Sino que el padre dijo, no, hay que corregirlo, y la forma de corregirlo fue como que aislarlo. Y Absalón hubiera querido otro tipo de corrección. Y él albergó eso como un odio de tal manera que él planificó levantarse contra su padre. Y una forma de hacerlo fue corrompiendo con palabras que corrompen, que contaminan. Y empezó a contaminar el corazón de principales de la ciudad que estaba en la ciudad de David. Entonces, dice 2 Samuel capítulo
capítulo 15, de esta manera. Vamos a leer el verso 2 y de ahí nos vamos al 6. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito contra y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Antes de seguir al verso 6, mucha gente, la tradición era generalmente resolver cualquier altercado, en lugar de ir con un abogado, que no existían los abogados, era con el juicio de un principal. Generalmente era el rey o el principal del lugar. Entonces la gente hacía su cola y el rey los escuchaba. Y muchas veces el rey pasaba todo el día escuchando casos y él mismo dictaminaba, y con la sabiduría que él tenía, pues resolvía. Pero da la impresión que había mucha gente haciendo cola y Absalón llegaba y decía: ¿por qué tienes que ir con el rey? Si aquí tienes al hijo del rey, que lo mismo que tiene el rey tiene el hijo, y yo te puedo ayudar. Y de esa manera, dice el verso 6, de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio, y así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Corrompió, contaminó. Esa amargura que él tenía, que se convirtió prácticamente en un odio para con su padre, él lo contaminó a muchos. Tanto es así que cuando él tomó el trono, mucha gente lo siguió. Es más, tenía prácticamente un ejército. Y el ejército del rey David pues se levantó contra Absalón y lo lograron derrotar, pero David nunca quiso ser parte de esto. Es más, dice que David, cuando Absalón tomó la ciudad, el rey David salió por una puerta y se fue por esa puerta, diciendo: yo no me voy a levantar contra mi hijo. Realmente es admirable la actitud de David, porque él, conociendo esas palabras de traición que corrompieron a mucha gente de su pueblo, él aún ahí estuvo dispuesto a perdonarlo. Estuvo dispuesto a no dejarse, pues, contaminar también por ese tipo de odio. Bueno, pero seguimos y vamos a ver ahora otro tipo de lenguaje que tenemos que corregir o ayudarnos a que no seamos partícipes de esto. Y son palabras de adulación, o también un sinónimo es palabras lisonjeras. Bueno, aquí en Guatemala le decimos que no seas culebra, decíamos, para lisonjear a alguien. Entonces dice Romanos 16:8 de esta manera. Esta es la Biblia de Navarra. Me agradó cómo dice esta versión. Pues esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, mediante palabras dulces y aduladoras seducen los corazones de los ingenuos. Entonces, aquí habla de cierto grupo de personas que, aunque se dicen ser creyentes, ellos únicamente buscan la posición como creyente para atraer algo a su favor, ya sea una oposición o un favor o un anhelo muy personal que prácticamente que sacie su deseo de tener algo. Eso se llama como una ambición. Y la forma de obtenerlo es, pues, tratando de, como decimos, usando la labia para poder llegar a ciertas personas con un corazón sencillo, yo la llamaría ingenuo, se terminan siendo seducidos. Y hay algunos que no solo buscan a principales, sino que también logran seducir a un pueblo. Y aquí, pues,
Aquí podría aplicarse esto a una persona que trata de seducir a gente para que le sigan. Entonces, ¿cómo provoca? Es diciéndoles o otorgándoles a las personas lo que ellos quieren escuchar. Por ejemplo, es un pueblo de mucha pobreza, entonces ellos quieren escuchar a alguien que les diga, vas a ser próspero, vas a hacer esto. Entonces, cuando oigan a alguien que les da la necesidad que están atravesando, obviamente se dejan cautivar por medio de esas palabras que seducen, que adulan a su posición o a su situación que están llevando, ¿verdad? Ya sea de económica o tal vez falta de amor. Por ejemplo, esto es muy delicado, pero las palabras de adulación suceden hasta con las parejas ingenuas, llamémosle. Muchachas que son seducidas o lisonjeadas por la labia de alguien que les viene a decir, ¿y cómo te dicen que tú eres fea si tú eres linda? Y a lo mejor sí está, tal vez sí está feíta, pero solo con el fin de tratar de seducir su corazón, le empieza a decir lo que esta muchacha necesita. Y ella necesita autoestima. Y hay algunos que utilizan las palabras de adulación para seducir a ciertos corazones ingenuos. No te conviertas tú de estos que utilizan la adulación para provocar a alguien. ¿Cuándo puede, usted me dirá, pero cuándo puede ser que yo utilice palabras de lisonjeros? Bueno, dice el Salmo 3 de esta manera: corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que alaba con exageración, exagerando algo. Es que eres muy sabio, tus palabras son como que si Dios estuviera hablando. No, es exagerando, ¿verdad? El otro verso dice Job 32:21, que no haga yo acepción de personas ni use lisonja con nadie. O sea que una forma de lisonjear es como querer atraer a cierto grupo de personas a mi favor, aceptándolos aunque no tengan características idóneas para algo, pero como sea, ¿verdad? Y Proverbios 27:2 dice, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Uno puede adular haciéndose presentar como la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Como aquel que yo soy la respuesta para tu vida. No, Señor, ayúdame a cuidar, a no ser un adulador. Porque el Padre realmente eso dice que Él no le agrada. Bueno, ¿qué otras palabras podemos hallar? Bueno, dice que hay palabra de odio, ¿verdad? El Salmo 109, valga la redundancia, capítulo 109, versos 2 y 3, dice así. Porque contra mí han abierto su boca, dice aquí el salmista, creo que es David. Y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Pura calumnia. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. Qué duro es el vivir en un medio donde tú sabes que mucha gente se levanta con un deseo de hacer el mal. ¿Por qué se levantará el odio? Realmente nosotros debemos de limpiar de nuestra vida el aborrecer a alguien o el odiar a alguien. Dice Primera de Juan, capítulo 2, 9 y 10, el que afirma que está en la luz y odia a su hermano, ahí está en la versión Martín Nieto, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay en él ocasión alguna de caída. O sea que el amor rompe multitud o cubre multitud de pecados.
Realmente el que ama a alguien, aunque éste le haga daño, uno se libera del pecado, del odio, del rencor, del resentimiento, al decirle, pues no me afecta lo que me digas, sino como un reflejo de lo que Jesús dijo: Señor, no tengas en cuenta lo que hicieron. No tengas en cuenta lo que hicieron, sino perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero es que ¿cómo me libero de lo que me han hecho? Me robaron, me traicionaron, tal vez hicieron algo que te afectó, no solo económicamente, sino moralmente, sino emocionalmente, ¿verdad? ¿Cómo hago? Pues perdonando. La única forma que tú puedas resolver del odio contra alguien es perdónalo. ¿Por qué? Porque el odio se convierte en ti en una carga. Es como llevar atrás un morral con eso que no te deja desplazarte, que no te deja levantarte. No permitas que ese tipo de vida te contamine, sino al contrario. Yo hoy te animo a que tú puedas creer en el Señor y puedas perdonar. Perdona, porque el que no perdona está atado, y esa atadura te deja esclavizado o en cautiverio. Sabes que hasta el mismo Padre dice: si tú tienes algo contra alguien y quieres hacerlo, el Señor dice así: mía es la venganza, dice el Señor. Mía, yo me haré, yo me haré cargo, por cuanto tocó a uno de mis hijos, a mis amados. Y tú únicamente limítate a hacerle un bien, porque ascuas de fuego levantarás sobre su cabeza. O parafraseando, es aquel que mira que tú le haces un bien cuando él te ha hecho un mal, va a decir: ¡ay, pero cómo es posible! Y a lo mejor eso lo hace reaccionar diciendo: yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero saber cómo logra él salir de eso, de ese odio. ¿Cómo hacerlo? Y él se va a dar cuenta que es perdonando. Bueno, sigamos hablando de alguna otra palabra que nos habla la Escritura. Y aquí encontramos palabras maliciosas. O sea, esta palabra malicia viene de una palabra que es maldad, como vil, que es la palabra poneros. Esa es la palabra griega. En 3 Juan 1:9 habla de un personaje. Cuando Juan está escribiendo esta carta, él hace mención de una persona que realmente en su corazón hace mal, a pesar de que él está en la iglesia. Bueno, pero léalo conmigo y dice de esta manera: escribí algo a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. O sea que este creyente era de los que le gustaban las primeras filas, los primeros en estar solícito, pero tiene algo: no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Entonces, Diótrefes era terrible, porque era doble cara, decimos, como una ficha. Por un lado: ay, ¿cómo estás, apóstol Juan? Qué bueno verte. Pero al dar la vuelta, ya estaba diciendo: ¿ya vieron lo que hace Juan? Miren, y empieza hablando cosas negativas de lo que hacían los apóstoles, o lo que hacían los líderes, o lo que hacían la iglesia, o cualquier cosa.
Esto es como aquel que tiene ese sabor de decir siempre algo en contra. Aquellos de los que no están a favor, sino que están en contra, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y aquí Juan dice, tengan cuidado con estos, porque en lugar de edificar, lo único que hacen es, con esa palabra mala que siempre nos pone en contra, a ustedes los confunde. Y aquí pues me hace a mí reflexionar y decirte a ti, cuida de las voces que escuchas. Porque hay muchos que dicen, no es que me gusta como este predicador, cómo habla, porque me entretiene y su forma de hablar es muy entretenida. Pero ten cuidado si a lo mejor tiene una doctrina que te hace perder lo santo o lo radical o lo correcto, ¿verdad? Entonces, a veces oímos tantas voces que entre tantas voces podemos estar confundidos, y en medio de la confusión lo que hace el creyente es, mejor me hago para atrás y estando un poco alejado no me comprometo. Entonces, al no comprometerse, ya no empieza a perseverar. Ya no persevera dando fruto, ya no persevera en escuchar la voz de Dios para su vida. Cuidado con estar escuchando muchas voces, porque se puede convertir en algo que te puede corromper, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces, vamos adelante y vamos a ver ahora otro tipo de palabra que no debería estar en nuestra boca, y es la palabra de mentira o palabra de engaño. Dice Jeremías 7, 8 y 9 de esta manera. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, dice aquí el profeta, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Bueno, aquí él está hablando a los creyentes y le está diciendo a los mismos creyentes que han oído tantas voces que muchas de estas voces se han convertido para sus vidas una realidad que realmente eran unas voces de mentira, porque únicamente manipulaban o adulteraban los principios o la palabra del Señor, y de alguna manera daban algún tipo de adoración a dioses de la época como Baal o otro tipo de dioses. Yo le llamaría, digamos, en esta época, ten cuidado, porque de lo que tú escuchas o de lo que tú lees o buscas, si no está en la escritura, porque pudiera ser que hay muchos escritores que tal vez dicen, yo le escribo a la vida, y hay escritores que obviamente uno dice es que su lectura es tan amena, pero a lo mejor su filosofía te hace confiar en lo material, te hace creer que en las cosas como el dinero o tal vez lo material es la respuesta para todo. Y eso es como empezar a depender de los recursos de la tierra y no de lo que Dios te puede dar, porque Dios es el que bendice con los recursos. Entonces, la palabra mentira es, en este caso, pues son voces que uno pueda escuchar. Pero lo más delicado es utilizar la palabra mentira nosotros mismos, que tu palabra se vuelva una voz de engaño. ¿Por qué? Porque es muy fácil nosotros poder ser engañados y nosotros poder engañar a alguien más. Y lo sentimos normal. Mire cómo dice con relación a la mentira y al engaño en este verso, en Juan capítulo 8, verso 44. Sois de vuestro, aquí Jesús está hablando, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él, hablando del diablo.
cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso. Pero aquí mire, y es padre de mentira. Y aquí está hablando del diablo, y aquí Jesús le está hablando a los religiosos de la época, a estos fariseos que por un lado hablaban de una forma y inmediatamente actuaban de otra forma. Entonces Jesús le decía a sus discípulos, miren lo que dicen. Entonces uno dice, ¿cómo puede uno ver lo que dice? Sí, miren los actos de lo que dicen. Miren si realmente lo que dicen por este lado es como actúan por este lado. Y se van a dar cuenta que no es así, ¿verdad? El problema a veces de vivir con un corazón dividido es que por un lado a veces las mismas mentiras nos engañan. Ya no sabemos si lo que dijimos es verdad o es mentira, ¿verdad? ¿Por qué no? Usted dirá, pero es que a veces se me suelta alguna mentirita. Sí, el problema es cuando esa mentirita se convierte en algo habitual. Y una mentira lleva a otra, porque si por ejemplo te sorprenden a ti en algo y de repente tratan de escarbar más en ese asunto, tú tienes que ahondar más en la mentira. ¿Y cómo fue que fue esto? Entonces tú empiezas a inventar un poco más acerca de la mentira original. Lo mejor es si tú fuiste sorprendido en una mentira. Lo mejor es decir, mira, tienes razón, perdóname. Yo lo que te dije no es así. Quiero que escuches y es así. ¿Por qué? Porque ese hoyo no va a tener fondo con una mentira que lleva a otra mentira y de repente llega un momento en que ya no sale uno, ya no sabe ni cómo salir. Y sabes, la escritura misma dice que no hay, pero no hay nada debajo del cielo que no ha de ser revelado ni manifestado. Todo lo oculto ha de ser revelado. Entonces, a veces pienso yo que el Padre, cuando mira que alguien está metido en ciertos engaños, Él lo saca a luz. Aquel que es adúltero y anda picoteando por ahí, el Padre saca a luz esto. O sea, Él utiliza una cosa sobrenatural y sale a luz, ¿verdad? Cuidémonos. Yo te animo y que le pido a Dios que te dé el coraje y te dé coraje como el carácter para que tú puedas mantenerte firme. Y si tú has caído en la mentira con alguien, ve y ponte a cuentas y decirle, mira, ¿te acuerdas aquello que te dije? No pienses de esta manera, perdóname. Yo, el Espíritu Santo me ha hablado y tengo que corregir esto. Y a ti es el primero en que yo me acerco para decirte, perdóname. ¿Por qué es tan importante en no acostumbrarnos a ciertas formas de hablar que son erróneas, como lo que acabamos de hablar? Por ejemplo, la mentira, la palabra maliciosa, palabra de odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a otro tipo de palabras, y es llegar a un momento que podemos blasfemar. Ay, no, dirá, blasfemia se oye muy feo, yo nunca voy a blasfemar. No, primero tienes que entender que la palabra blasfemar. Blasfemar es prácticamente corromper uno de los principios que Dios ha hablado de su santidad, y que tú ya lo empieces a afirmar en tu corazón como algo correcto cuando tú sabes que no era correcto. Ya sea porque te fuiste inmiscuido en la mentira, ya fuiste porque empezaste con algún odio con alguien o algo malicioso. Y esto, hay un verso que dice, un abismo te lleva a otro abismo. Entonces el problema de estar entre tantas cosas que no corregidas en nuestra forma de hablar es que podemos llegar a blasfemar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los discípulos y dice que ellos empezaron a encontrarse personas
que empezaron a corromperse en las cosas de Dios, que empezaron a blasfemar. Dice Hechos 6:11, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: lo que hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y esto pues lo hicieron lo que hicieron fue, usemos palabras que corrompieron el corazón. Le dijeron a algunos que utilizaran un testimonio falso, contaminando su corazón, hablando cosas contra Pedro, contra Pablo, contra Esteban, diciendo: no, estos hombres que están aquí, sus dichos, lo que ellos dicen, no va alineado a lo que hemos aprendido de Dios. Ellos han estado hablando fuerte contra lo correcto, contra la ley de Moisés, contra la Torá, las enseñanzas que hemos aprendido en la Escritura, y contra Dios mismo. Y uno puede aprender a ponerse a creerlo. Estas personas, imagínense que estos que utilizaron la mentira para hablar contra estos personajes, de alguna manera sus palabras llegaron también a blasfemar contra los siervos de Dios, porque ellos estaban hablando sobre la salvación que había, ¿verdad? Y lo más delicado de blasfemar, cuando llega un momento en que uno se acostumbra a las palabras de engaño, de mentira, de malicia, de odio, a las palabras de adulación que estuvimos viendo, o inclusive las palabras groseras, esas palabras groseras que estábamos viendo, es que llega un momento en que ya no oímos al Espíritu Santo, y el problema es que cuando ya no se oye al Espíritu Santo, le podemos dar la espalda al Espíritu Santo y poderle decir: ya no quiero nada contigo. Y mire lo que dice Jesús con relación a esto. Dice de esta manera: y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Señor, ayúdanos a poder cuidar nuestra forma de hablar, para que no podamos apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Apagarlo de tal manera que el Espíritu Santo como que se aparta. Y si se aparta, es como que si lo blasfemáramos. Bueno, mis amados, hoy hemos terminado este grupo de palabras vanas. Y recuerda, el Padre quiere que nosotros seamos su portavoz, que seamos como su boca. Jeremías 15:19 nos dice: por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te convertiré, y delante mí estarás. Y si sacares lo precioso y lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, mi Padre, que podamos nosotros ser como tu boca. Te pido, mi Dios, conviértenos a tu forma de hablar, tu forma de creer, tu forma de decretar. Que nuestros caminos sean los tuyos, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Te lo pido, mi Dios, que de esta manera saquemos de nuestro ser todo aquello que no te agrade. Esas palabras groseras, esas palabras que corrompen, esas palabras que adulan, esas palabras que hablan malicia, palabras de odio, Señor. Señor, sácalas de nuestra vida y que podamos ser correctos para que el Espíritu Santo se quede. Señor, yo bendigo a cada uno de los que me están escuchando, y desde ya, Señor, bendigo que su vida esté llena de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Sean bendecidos.